Dios les bendiga a todos nuevamente. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Hoy quiero compartir contigo un mensaje de esperanza. Nuestro título de hoy es Renacidos para una esperanza viva. Renacidos para una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En solo estos 3 versículos yo puedo encontrar mínimo 16 temas para compartir. En estos 3 versículos. Para mí este pasaje bendice, qué bueno que pusieron los 3, fíjate los 3, 4 y 5. Bendice mi vida porque está lleno de enseñanza, de doctrina. Es precioso estos 3 versículos. Comienza diciendo bendito. Esa palabra bendito es una doxología. ¿Qué significa eso? Es una alabanza. No es un bendito de Dios te bendice, que Dios te bendiga. No. Es una palabra que solamente aplica a Dios en el griego. Bendito. Es una alabanza. Es decir, exaltado, bendecido, grandioso, glorioso. Glorioso Dios, bendito Dios. Es una doxología, una alabanza solamente dada a Dios. Y aquí tenemos el primer mensaje que podríamos compartir horas y horas y horas de la importancia de bendecir, alabar y glorificar el nombre bendito de Dios. Amén. Y luego la segunda dice, ¿verdad? Habla de la Trinidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es Padre de Jesucristo, Jesucristo es Hijo. Y aquí ya nos habla de la divinidad de Jesucristo. Y luego tenemos que según su grande misericordia, y es otro tema, la misericordia de Dios. Tenemos pues alabanza a Dios, la divinidad de Jesucristo, la Trinidad. Tenemos la misericordia de Dios y luego nos dice que nos hizo renacer. Esa palabra significa nacer de nuevo. Y aquí tenemos otro buen mensaje para compartir: el nuevo nacimiento, la importancia de que el ser humano nazca de nuevo. Jesucristo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es de que tú y yo hemos nacido de nuevo. Sí sabes eso, ¿verdad? Somos nueva criatura, lo declara la Escritura. Entonces nos habla de la importancia del nuevo nacimiento. Y luego nos dice para una esperanza viva. Y es otro tema, hablar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza, pero nuestra esperanza no está fundada en fantasías o en ficción o en ilusiones, sino en el hecho verídico de que Jesucristo resucitó. Nuestra esperanza es una esperanza viva, gracias a que Jesucristo está vivo. Y es otro tema, la resurrección. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. Si tú no crees que Jesucristo resucitó, estás perdiendo el tiempo en la vida. El fundamento
La piedra angular de nuestra fe cristiana es el hecho de que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo aquí. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y es otro tema precioso, la resurrección. Y llegamos al verso 4 y vemos nuestra herencia. Otro tema precioso. Dios nos ha dado una herencia y esa herencia se activa cuando muere el testador. Jesucristo murió para que tú y yo pudiéramos recibir esa preciosa herencia. Una herencia, dice que incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Otro tema, verso 4, esa herencia fue reservada. Y ese es otro tema precioso, ¿sabes? Porque lo que Dios ha preparado para ti y para mí, hay un lugar especial que tiene tu nombre y nadie se puede sentar en esa silla, en esa mesa de esa boda, de esa pachanga, de esa cena de las bodas del Cordero. Dios hizo una reservación para ti, ¿sabes? Tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero también tu nombre está escrito en el gran pachangón. Tenemos un lugar reservado, ha sido reservada, apartada, es exclusivo ese lugar para Mario Bueno y no se puede sentar Federico González. Federico González tiene su lugar, Luis Casillas tiene su lugar, cada uno, Pablo Andrade tiene su lugar, Rubencito tiene su lugar. Pórtate bien, mi amigo, por eso. Reservada es otro tema. Verso 5. Dios nuestro guardador. Podemos hablar horas y horas acerca de Dios nuestro guardador. Salmo 121 es un salmo precioso que nos habla que Dios es nuestro guardador. Dios no duerme, Dios vela, Dios nos guarda de día y de noche. Otro tema para hablar horas y horas. Dios nuestro guardador. Verso 5, tenemos el dunamis, incomparable e invencible de Dios, el poder de Dios. Tú y yo somos guardados por el poder de Dios. Y esa palabra poder del griego es dunamis, es la misma palabra de Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis el dunamis de Dios, el poder de Dios para ser testigo eficaz. Y esa palabra dunamis del griego es la misma palabra que es de la dinamita. Es la misma palabra, dinamita. Recibiremos dinamita espiritual de lo alto. Entonces pues, Dios es nuestro guardador y nos ha guardado por su poder invencible. Y luego nos dice mediante la fe. Y podemos hablar mensaje tras mensaje acerca de la fe. De la fe. Es otro buen tema. Verso 5 nos habla también de soteria, la salvación, la liberación que Dios ha provisto para ti y para mí. Hablar de salvación es el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Para salvar tu alma y mi alma. Es el plan de Dios, que Jesucristo viniera a morir por nosotros para salvarnos. La salvación. Y luego dice el verso 5, que será manifestada. Esa palabra del griego, manifestada, es la misma palabra Apocalipsis. Del Apocalipsis, nuestro último libro de la Biblia, que significa revelación, manifestación, quitar el velo. Será manifestado, revelada esa salvación que Dios tiene para ti y para mí. Otro buen tema. Y luego tenemos, ¿verdad? Tiempo postrero. Y a mí me bendice eso, porque tú y yo lo leemos en castellano, está bien, pero hermano, cuando lo ves en el griego es hermoso. Tiempo, esa palabra tiempo del griego original es el kairos, no es el cronos. Tú y yo estamos en el cronos, 22 de agosto del año 2020, y son las 12:41 de la tarde ya. Ya pasamos de mediodía. Y tú y yo tenemos en el cronos horas, minutos, segundos, días, meses, años, décadas, siglos, milenios.
Ese es el cronos que Dios ha dado al hombre, el tiempo. Pero ahí no habla de ese cronos, ahí habla de kairos. Y el kairos es el tiempo perfecto de Dios. Es el tiempo de Dios. Dios ha preparado todo, lo va a manifestar, lo va a revelar en su tiempo. En el kairos de Dios. En el kairos, escatos. Esa palabra postrero es escatos y es la palabra de escatología. Discúlpame, pero ya hablé escatología, ¿verdad? Escatos, kairos, escatos. El tiempo perfecto de Dios, último. Escato significa último. Escatología, escatos, ultimología, estudio de. Escatología, estudio de lo último. Escatología bíblica, estudio de los últimos tiempos, de Dios tratando con el hombre. Ve qué hermoso, qué hermoso. Es un mensaje súper completo, un mensaje integral que nos da una esperanza viva. Y en versión, ¿verdad? Permíteme decir, versión San Shalom, ¿verdad? Porque esta iglesia estamos puro santo, hijo de Dios. Deberíamos de cambiarle nombre a San Shalom. Pero no, porque podemos provocar envidia y que la carne le entre a dos que tres que no pertenecen aquí, ¿verdad? Pero mira, en versión San Shalom diría así: exaltado, bendito, glorificado, magnificado Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande compasión por mi situación miserable me hizo nacer de nuevo para que yo tenga una esperanza viva, porque Jesucristo está vivo. Él resucitó de los muertos y me ha dado una herencia que no se puede destruir, no se puede contaminar y no se puede marchitar. Él me la ha reservado, una reservación exclusiva para mí en los cielos, y yo soy guardado, sigo siendo guardado, estoy siendo guardado y seguiré siendo guardado, porque es un participio perfecto que dice un presente continuo. Dios nos protege, nos seguirá protegiendo y nos seguirá protegiendo. Seré guardado por el poder incomparable e invencible de Dios mediante la fe, para alcanzar la liberación, la salvación que está preparada para mí, para ser revelada, manifestada en el tiempo perfecto y último escatológico de Dios. Y ya terminé. Dios es bueno. Dios es bueno. Es un mensaje súper completo, un mensaje integral que nos da una esperanza viva. Esta porción bíblica, estos 3 versículos nos dan una esperanza viva. Lo peor que le puede ocurrir al ser humano es perder la esperanza. Lo peor que le puede ocurrir al ser humano es perder la esperanza. Porque la desesperanza debilita, enferma y mata. En un mundo lleno de dolor y desaliento, tú y yo somos llamados a proclamar y a publicar que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Alguien dijo: mi matemática es simple. Mis cálculos matemáticos son simples. Todo menos Dios igual a nada. Nada más Dios igual a todo. Todo menos Dios igual a nada. Dejar a Dios fuera de tu vida es la decisión más terrible que puedes hacer. Dejar a Dios fuera de tu vida es la decisión más terrible y más trágica, con consecuencias eternas, que el ser humano puede hacer en su vida. Aun cuando tenga todo, será un rico pobre.
o un pobre rico. Sin embargo, nada más Dios lo tenemos todo. Solo Dios basta. Solo Dios basta, amado mío. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito, alabado, loado, glorificado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia de Él por mí, de Él por ti. No es tu misericordia, es su misericordia. Por eso Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, tenemos una esperanza viva porque tenemos un Cristo vivo. Jesucristo resucitó. Y podemos ver aquí en esta porción, en este primer versículo 3, nos hizo renacer por la resurrección de Cristo. Significa otra vez renacer, volver a nacer, nacer de nuevo. Resucitar, volver a despertar, volver a vivir. Fue por su grande misericordia. Tú no lo merecías. Yo no lo merecía. No merecíamos nada. Estábamos en bancarrota, en quiebra, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Tú y yo no estábamos buscando a Dios. No podíamos buscarle. Y aunque quisiéramos buscarle, jamás lo encontraríamos, porque el pecado separa al hombre de su Creador. Y fue por su grande misericordia. Su grande misericordia. Misericordia, virtud que nos hace tener compasión de los males, sufrimientos y miserias ajenas. Esta palabra en su etimología es interesante. La palabra misericordia es una palabra hermosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es una palabra hermosa, pero se compone de palabras feas. Etimológicamente, la palabra misericordia, del latín, misere. Misere significa miseria. Cor o cordis significa corazón. Y la prefijo, infijo, sufijo, ia significa hacia los demás. Miseria, corazón hacia los demás. Significa tener un corazón compasivo con aquellos que están en miseria. Miseria, estado digno de compasión por lo desgraciado, desdichado, miserable o pobre. La miseria mueve a compasión. Cuando tú vas por la calle y ves una persona, ¿verdad?, ahí sentada pidiendo dinero para comer, y tú sabes que si tú le das 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos, él no puede regresártelos, no puede pagarte el favor. Cuando tú eres movido a compasión y agarras 50 pesos y se lo das a ese miserable, cuando la compasión de tu corazón actúa hacia un miserable, se convierte en misericordia. Cuando se activa la compasión con la miseria, se convierte en la misericordia. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios por ti y por mí. Su actitud hacia el hombre en su condición mísera e impotente. Miseria más un corazón compasivo da como resultado la misericordia.
Fue por su gran misericordia que nos hizo nacer de nuevo. Jesús empleó este término cuando le explicó a Nicodemo cómo puedo entrar al reino de Dios. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿A poco tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, respondiendo Jesús, Juan capítulo 3, verso 3, verso 6 y verso 7. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo que era para poder entrar al reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. La pregunta es, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? La respuesta lo dice la Escritura. Tú y yo somos pecadores que tenemos que creer y reconocer y confesar que Jesús vino del cielo, se engendró en una virgen, sin pecado, murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, derramó su sangre preciosa. Y cuando tú y yo creemos en ese sacrificio de Jesús a favor tuyo y mío, y le pedimos perdón de nuestros pecados y que su sangre nos limpie de todo pecado, y le decimos a Jesús, que sea el Señor y Salvador único, suficiente, personal de nuestra vida, de nuestra alma, Él obró un milagro en nuestro interior y nacemos de nuevo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestra vida como único y suficiente Salvador, nacemos de nuevo y entramos a ser parte de la familia de Dios. El primer paso al infierno es pensar que mereces el cielo. El primer paso al infierno es pensar que mereces el cielo. El primer paso al cielo es reconocer que merecemos el infierno. El primer paso al cielo es reconocer que merecemos el infierno. Nacer de nuevo es más que un nuevo comienzo, es una nueva vida. 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 1:23, que dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús resucitó y es precisamente ese hecho poderoso, el fundamento de nuestra fe y de nuestra salvación. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4 dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando miramos lo que la iglesia predicaba en el tiempo primitivo, podemos ver que el mensaje central de la iglesia primitiva era la resurrección de Jesucristo. Nuestra esperanza es mucho más que una simple esperanza. Pedro le llama una esperanza viva, y la resurrección de Cristo es la base de esa esperanza. Si Cristo no resucitó, en vano nuestra fe. Pero luego dice Pablo en Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego nos da la promesa, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de la resurrección, luego nosotros seremos transformados. Esta es nuestra bendita esperanza, amado hermano, en Cristo Jesús. No depende de ti, es por su amor y por su misericordia. Dios lo hizo todo. Él nos buscó a nosotros primero. Él murió por nosotros. El Espíritu Santo vino y nos redarguyó de pecado. Él hizo todo. Y nos dio la fe para que creyéramos en eso. Y nos arrepentimos, lloramos, le pedimos perdón y luego nos consuela. Y una vez que nos consuela, nos ayuda en nuestro andar diario para perseverar y para permanecer y poder llegar a la patria celestial. Somos guardados por su poder para alcanzar la salvación.
Todo lo hizo Dios, amado mío. Por eso muchas veces he dicho yo, si alguien se pierde es porque se quiere perder. Si alguien aquí se pierde es porque se quiere perder. Porque no depende de lo que tú hagas, Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Si Cristo resucitó, los muertos también resucitarán y los vivos seremos transformados. Primera de Juan capítulo 3 versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta bendita esperanza de salvación nos impulsa a purificar nuestro corazón. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hace 15 días te dije, lo que creemos termina afectando nuestra manera de vivir. Lo que creemos termina afectando nuestra manera de vivir. El conjunto de nuestras creencias está ligado íntimamente a nuestra conducta. El conjunto de nuestras creencias está íntimamente ligado a nuestra conducta. Si alguna persona no cree en Dios, en el diablo, en el cielo, en el infierno, en la recompensa y en el juicio, va a vivir como le dé su gana. El conjunto de nuestras creencias determina nuestra manera de vivir. Y cuando alguien hace una tarugada, la sangre de Cristo nos limpia. Y si hace otra vez la misma tarugada, la sangre de Cristo lo limpia. Si se arrepiente, amén. Pero hay gente tan de a tiro que con la misma piedra ya le gustó. Tarugada tras tarugada tras tarugada. Pero la sangre de Cristo le limpia. Si se arrepiente, en Cristo tenemos una esperanza viva. Jesucristo resucitó y hoy tú y yo podemos proclamar: la tumba está vacía, el trono está ocupado. Esas palabras me gustan. La tumba está vacía, el trono está ocupado. Nuestro amado Salvador a la diestra del Padre, el justo, Proverbios 14:32, el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Quién es el justo? Tú y yo somos justos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Tú y yo somos justos. Entonces Proverbios 14:32 es para ti, para mí. El justo, Pablito, en su muerte tiene esperanza. Si te petateas, tienes esperanza. Si te adelantas. Pero tristemente, millones de gente viven sin esperanza en este mundo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 y 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Porque el Señor mismo va a descender y va a resucitar a los que murieron en Cristo. ¿Ok? Todo aquel que ha muerto, todo aquel que ha muerto, todo aquel que ha muerto, amigos, familiares, seres queridos, todo aquel que ha muerto creyendo en Cristo se levantará. Está la promesa, tenemos una bendita esperanza. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos una bendita esperanza y esta esperanza es una esperanza viva. Seguir a Cristo siempre será correcto, pero no siempre será fácil. Seguir a Cristo siempre será correcto, pero no siempre será fácil. Pedro describió lo que Jesús hizo en el pasado. Cristo murió por nosotros y luego se fue a lo que nos da en el futuro. Nos ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos. Dios habla hoy, dice: la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Latinoamericana dice: más allá de la muerte, del pecado y de todo lo que pasa, esta es la herencia que a ustedes les tiene reservada en los cielos. Amado hermano, en Cristo Jesús tenemos una esperanza viva. Y termino, 1 de Pedro capítulo 1 verso 5.
dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué preciosa palabra. Esta palabra guardados en el griego frurumenus. Perdón porque ando acelerado. Frurumenus. Esta palabra frurumenus, guardados, gramaticalmente está en participio presente, que significa una acción continuada. Es decir, somos guardados, estamos siendo guardados, seremos y seguiremos siendo guardados. ¿Ve qué precioso? Desde el momento que aceptaste a Cristo, Dios te empezó a guardar, a proteger. Y te seguirá guardando y te seguirá guardando y guardando y guardando hasta aquel día glorioso, hasta aquel día glorioso. Dios no está interesado en darnos 80 años de felicidad en la tierra. A Dios no le importa darte 80 años de felicidad en la tierra. Él quiere darnos toda una eternidad de felicidad en su presencia. Aquí vamos a sufrir y vamos a llorar. Y vamos a batallar y a perseverar hasta lograr la patria celestial. Amado hermano, tenemos una esperanza viva. Esperanza viva. Termino con esta frase. Alguien escribió: el mayor gozo de la tierra es la esperanza segura del cielo. El mayor gozo de la tierra es la esperanza segura del cielo. Pero nadie llega a la patria celestial pasando por alto a Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.